La lírica. Para los griegos, el significado del término líricos, del que deriva el nuestro, indicaba un canto acompañado por la lira. Por lo general, la lira y el canto lírico pertenecen a un tipo de poesía compuesto para cantarse. Sus orígenes remontan a un pasado lejano. La lira existió en época micénica y es difícil imaginarse época alguna, por primitiva que sea, en la que los griegos no cantasen, mas no hay razones de peso para pensar que cantos semejantes fueran obras de arte conscientes y cuidadas. Lo más probable es que tratase de canciones populares de escasa complejidad o de versos improvisados en torno a un estribillo, parecidos a los de la literatura primitiva de multitud de pueblos. Así comenzó el canto lírico, en el siglo VII, y con ella la lápida y atrevida evolución de la música. Tienen un tono verbal y un movimiento irresistible, que son los del verdadero canto. Los cantos griegos los entonaba un coro o un individuo, y esta distinción explica ciertas diferencias entre ellos. Cada género evolucionó de manera diferente y aunque hubo influjos mutuos, tuvieron características distintas. La diferencia reside en el hecho de que, si en la melodía o canto individual, el poeta cantaba sobre sí mismo y sus sentimientos. En el canto coral, en cambio, se hacía hasta cierto punto intérprete de un grupo, una sociedad o una clase y asumía cometidos que sobrepasaban la expresión puramente personal. Al canto coral lo acompañaba la danza, su carácter quedó influido por ella. Estas danzas eran de un carácter regular, formalístico, repitiéndose los mismos movimientos en los mismos tonos. Por ello, la letra debía tener un formalismo similar, lo que es un rasgo típico de toda la lírica griega. Está compuesta en estrofas o estanzas y cada estrofa es idéntica a las demás. Los poemas se componen siguiendo un riguroso modelo. Hay grandes variaciones entre ellas. Cada poema tiene su propio esquema. Los cantos corales comenzaron probablemente por ser himnos a los dioses. La lírica tiene una estructura formal, versos, estrofas, rima, ritmo y métrica. Podemos destacar algunas características de la lírica, por ejemplo, que expresan de manera subjetiva la interioridad del ser humano. Y además, las obras líricas están escritas en versos y también existe la prosa poética. Safo de Mitilene, una reconocida exponente de la lírica, o también conocida como Safo de Lesbo, fue la primera poeta griega occidental que cantó a las musas, a lo divino y a las mujeres. Nació en el siglo VI a.C. en la isla de Lesbos. Safo era una mujer que practicaba el arte del canto con extraordinaria perfección. No cantaba para el público, sino para sí misma. Representa la vida de los afectos tal como los cultivaba en su círculo selecto. Perteneció a una aristocracia campesina. El llamado amor sáfico, amor donde la pasión y el sentimiento femenino se conjuga con un cierto aspecto ritual, dentro de unos círculos de mujeres que no podemos precisar bien, pero que son algo específico del ambiente peculiar de Mitilene. Impregna la poesía de Safo, caracterizada como poesía delicada y femenina, de sutiles matices, de colores brillantes, de mil flores, de quejas nostálgicas, de fiestas lunares. El mundo de Safo. A Safo se le da el mundo privado de sus emociones y del pequeño círculo que las compartía. Aunque los cambios políticos de su época la conmovían amargamente, rara vez los menciona y todo su ser se concentra en sus sentimientos personales. Vivió en relaciones de apasionado afecto con muchachas con quienes compartió los pasatiempos de su sexo y de su clase en el canto, en las ceremonias, en horas felices de su esparcimiento, con la profunda e intensa convicción de pertenecer a Afrodita, a las musas y las gracias. Se da cuenta de que sus gustos son diferentes a los de los hombres.
La fuente de su inspiración era el amor y lo trató con la convicción agradecida e incuestionable de que el amor procedía de Afrodita. El más extenso de sus poemas conservados, dirigidos a la diosa, deja ver en qué términos de intimidad se hallaba con ella. Recuerda como antaño a Afrodita, que había descendido del cielo en su carro para aparecerse ante ella, preguntarle por sus cuitas y afirmarle que todo le saldría bien. Ahora, Safo hace de aquella ocasión pasada la justificación de una nueva petición de ayuda en una nueva crisis. Aunque la diosa se dirigió a ella en tono chancero y de gentil recriminación, había una firme garantía en su promesa. Pues si te huye, pronto te perseguirá, y si no te acepta regalos, te los dará. Y si no te ama, pronto te amará, aunque no quiera. Afrodita era la fuerza que daba inspiración a su vida, y Safo la contempla como la autora de lo más mágico y dulce que en ella había. Absorbida como estaba por el amor, Safo tiene una visión de la naturaleza como escenario en el que ella pasaba sus días. A Safo le gusta enumerar flores, compara a un joven novio con un esbelto retoño. No le interesa tanto el escenario visible como los invisibles poderes que en él operan. Presente a los ojos de su imaginación y que realmente creía ver, Safo es una poetisa del amor en sus estados de ánimo, pero para ella todo amor era la prolongación del yo en otro ser. Los griegos consideraban al amor como algo irresistible, despiadado y salvaje. Safo sabe que es una criatura agridulce y que cae sobre ella como el viento en las encinas del monte, pero conoce también los suaves y amables momentos que depara. En su poesía hay una delicadeza que difícilmente se puede encontrar en otros poetas de Grecia. En cuanto a las creencias religiosas, Safo vivía en un mundo donde la presencia de lo divino era cercana y operante. Sentía la sublime emoción que lo divino provoca, y esto es lo que mantuvo su poesía amorosa en tan radiante nivel. Lo que los dioses inspiraban de este modo no podía ser errado. Safo tiene sus momentos de tristeza y añoranza, son parte de su vocación y proceden de los dioses. Era muy religiosa y estaba consciente del apoyo divino. Su espléndida personalidad floreció en una sociedad cuyos miembros se conocían tan bien que aceptaban su libre expresión en pie de igualdad. Esto da a sus obras seguridad y equilibrio que refleja la energía creadora de una época que no tenía dudas sobre la concepción tradicional de la buena vida. Los conflictos los tenían con los demás y no consigo mismos, y eran capaces de expresar sus sentimientos con conocimiento de causa, sin humillarse, con franqueza y plenitud. La sociedad de Safo. A Safo se le da en la sociedad el mundo de las aristocracias griegas, halla su expresión pura y plena, ya que sus formas de vida se dan por descontadas y las experiencias le procuran un modo unitario de enfocar sus experiencias. Tal equilibrio y armonía no podían durar largo tiempo y comenzaron a alterarse según las aristocracias. Fueron cediendo el poder a gobernantes individuales llamados tiranos. Eran dictadores, pero podían gobernar por medio de las leyes. A veces representaban a los no privilegiados y otras procedían de la aristocracia. Su principal cometido fue el de mantener en lo posible el orden cívico y el de procurar que sus ciudades se defendieran contra el enemigo exterior en un periodo en que éste amenazaba a Grecia. Inmortal Afrodita, la de trono pintado, hija de Zeus, tejedora de engaños, no te lo ruego, no a mí. No me sometas a penas ni angustias el ánimo, diosa, pero acude acá, si alguna vez, en otro tiempo, al escuchar de lejos de mi voz la llamada, la has atendido, y dejando la áurea morada paterna, viniste, tras aprestar tu carro. Te conducían lindos tus veloces gorriones sobre la tierra oscura.
batiendo en raudo ritmo sus alas desde el cielo, cruzaron el éter y al instante llegaron. Y tú, oh feliz diosa, mostrando tu sonrisa en el rostro ángel inmortal, me preguntabas, ¿qué de nuevo sufría y a qué de nuevo te invocaba? ¿Y qué con tanto empeño conseguir deseaba en mi alocado corazón? ¿A quién esta vez voy a atraer? Oh querida, ¿a tu amor? ¿Quién ahora? Ay, Safo, ¿te agravia? Pues si ahora te huye, pronto va a perseguirte. Si ahora no aceptaba regalos, ahora va a darlos. Y si no te quería, enseguida va a amarte, aunque ella resista. Acúdeme también ahora y líbrame ya de mis terribles congojas. Cúmpleme que logre cuanto mi ánimo ansía, y sé, en esta guerra, tú misma mi aliada. El lugar de la literatura en el currículum escolar se presenta como una cuestión controvertida. ¿Qué clase de conocimiento es el conocimiento literario? ¿Qué tipo de experiencias promueven en los alumnos y cuáles son los modos más apropiados de enseñarlos? Según Pedro Enrique Sureñas, crítico literario, sostiene que la literatura debe formar parte de un hábito y que estas son las mejores llaves que les podemos dar a nuestros alumnos. En este sentido, podemos trabajar dichas obras de Safo, Arquíloco, Píndaro y Tirteo en el nivel secundario utilizando recursos audiovisuales. Otra opción sería formar grupos y distribuirles un verso a cada grupo y a partir de ello construyan un poema. El arte es el reflejo de la cultura humana y sirve para conservar el patrimonio cultural del pueblo y transmitirlo de generación en generación. Además, suele expresarse en un lenguaje universal y comprensible para todos los seres humanos. En cuanto a la lírica y el desarrollo de su género, es de vital importancia, ya que a través de la poesía se expresan los sentimientos, emociones e imaginaciones del autor. En la actualidad, podemos percibirla mediante las canciones, poemas y poesías, obras en las cuales se expresan los sentimientos de sus creadores. Luego de haber leído las obras proporcionadas en la cátedra, sostenemos que nos impactó la pasión con que Safo describe a la diosa Afrodita y el lenguaje utilizado en los poemas.